Los efesios gritaron por 2 horas: grandes Diana de los Efesios, a un ídolo. Pero nuestro Dios, el Dios vivo y verdadero, es grande. Nadie como Él. Él es grande y debemos proclamarlo. A toda voz. Este pasaje de Romanos 9, hermanos, 14 al 33. En verdad pasé 2 semanas tratando de hallarle la forma, de ver cómo presentarlo, cómo exponerlo. Y después de todo, seguí diciendo: qué difícil. Es tan difícil. Le he puesto a esta parte, hermanos, la fidelidad de Dios. Puede ser la fidelidad y la soberanía de Dios. Puede ser el Dios soberano y fiel. Hay varias maneras. Voy a ir leyendo este pasaje a medida que avance en el texto, en la exposición, y me voy a enfocar sobre todo en algunas de las preguntas importantes, hermanos, que hace este pasaje. Muchos cristianos y no cristianos se han hecho preguntas como las que algunos se hacían en el tiempo de Pablo. Y Pablo, probablemente entre ellos también, se hacía estas preguntas. Dice el versículo 14: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. La primera pregunta se puede decir así sencillamente: ¿es injusto Dios? ¿Es injusto? Mucha gente ha dicho que Dios es injusto. Otros lo han pensado, aunque no lo han dicho. Pero Pablo presenta esta pregunta y dice: es injusto, ¿no? En realidad Dios dice: no hay justo ni a un uno. Esto quiere decir que Él es el único justo. No hay otro justo, porque todos pecaron, ya lo vimos antes en Romanos, y están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Una vez alguien le dijo a Jesús: maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Dijo Jesús: no hay nadie bueno sino solo uno, Dios. Claro que si es justo es bueno. No puede ser justo y no ser bueno. Y nos da aquí unos ejemplos de que Dios sí es justo, que no es injusto. Y el ejemplo está el primero en las palabras
a Moisés, donde Dios le dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Es justo eso? Claro, claro. Dios no le debe nada a nadie. Dios no tiene cuentas pendientes con nadie. Dios es justo. Y eso quiere decir que siempre ha hecho lo justo. Y cuando le dijo a Moisés estas palabras, estaba diciendo algo verdadero, algo real, algo que siempre había hecho Dios: ser justo. Él hace llover sobre justos e injustos, y hace salir el sol sobre buenos y malos, porque no hay nadie justo ni hay nadie bueno. Lo hace porque es justo, porque quiere tratar a la gente con justicia. Abraham, dice el rey de la tierra, de toda la tierra, no hará lo que es justo. Por supuesto, hará lo que es justo. Y tener misericordia de alguien que él quiere tener misericordia es justo. Sí. Y no tener misericordia de alguien que no quiere tener misericordia es justo. Es igualmente justo. Igualmente justo. Una vez un joven me decía que había muerto su mamá. ¿Y por qué su mamá? ¿Por qué? Lo que Dios hace, lo hace con justicia. Así lo quiso y así fue. Nos da otro ejemplo aquí, hermanos, el ejemplo de Faraón. Dios levantó a Faraón, rey de Egipto, para mostrar su poder y para que su nombre fuera anunciado en toda la tierra. Faraón era un faraón que no conocía a Moisés, porque recuerden que la hija de Faraón adoptó como hijo a Moisés, porque Moisés era hijo de una hebrea, que lo echó al río Nilo, en una barquilla calabateada con brea, y lo dejó ir. Ella lo vio, mandó a sus doncellas que lo sacaran, lo vio hermoso y dijo: este es mío, lo voy a adoptar como hijo. Y lo llevó al palacio del rey. Pero después se levantó otro faraón que no conocía a Moisés. Y si acaso lo llegó a oír de él, no le importaba. Se rebeló contra Dios este faraón. Y se endureció su corazón contra ese faraón. Cuando Dios, desde el desierto de Sinaí, manda a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto, llevarlo a la tierra que había jurado a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero aquel faraón dijo: ¿y por qué no voy a dejar? No quiero. Y endureció su corazón. Le volvió a decir, y dijo: no quiero, no lo voy a dejar ir. Y para no ser larga la historia, 7 veces Faraón endureció su corazón contra Dios. Y al ver el corazón endurecido de Faraón, el Señor dijo: ok, está bien. ¿Quieres endurecer tu corazón?
seguirás tú. Dice la Biblia que al fin Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Fue justo Dios al hacer eso? Por supuesto. En realidad, Dios podía haberlo hecho desde la primera vez que endureció su corazón. Tenía todo el derecho. Y no podía decirse que fue injusto Dios. No. Dios fue justo al endurecer el corazón de aquel faraón. Y la Biblia nos aclara que en su soberana voluntad, Dios, ¿desde cuándo? A lo mejor desde antes que hubiera gente, ya había escogido a Faraón, ya lo había apartado para que fuera duro de corazón. Me sorprende, como quiera, que Dios le dio oportunidades, una tras otra, tras otra. ¿Saben por qué le dio oportunidades? Por la misma razón que lo endureció, que es justo. El Dios justo le quiso dar oportunidades a Faraón. Pero como no quiso aprovechar ninguna, y como Dios al que quiere endurece, endureció el corazón de Faraón y siguió duro. Y en verdad nunca se ablandó. La última plaga que hizo Moisés traer por parte de Dios sobre Egipto y dejar salir al pueblo, no quiere decir que Faraón se ablandó. Quiere decir que ya no hallaba la puerta, ya no hallaba qué hacer. Se rindió, podemos decir, pero no se doblegó, no se arrepintió, no se volvió a Dios, porque ya Dios había endurecido su corazón. He conocido personas a veces que me he preguntado, ¿será que Dios ha endurecido el corazón de esta persona? Y he pensado que sí llega a suceder eso en la vida hoy en día. Que aquel que persiste en la dureza de su corazón, lo más probable es que va a seguir en esa dureza de corazón, porque el Dios justo, va a endurecer ese corazón. Y es justo Dios al hacerlo. La verdad, Dios no tiene a nadie que le tenga que preguntar, ¿te parece bien lo que hago? ¿Crees que es justo? No, simplemente es justo. Completamente justo. Pero mucha gente no lo quiere aceptar así. Y Dios escogió a Faraón, hermanos, a lo menos con dos propósitos: para mostrar su poder, uno, y para que su nombre fuera anunciado por toda la tierra. Y de hecho, estos dos propósitos se cumplieron, se llevaron a cabo. En Egipto vieron el poder. 10 plagas cayeron sobre Egipto, una tras otra, tras otra, tras otra, y al final la muerte de todo primogénito en Egipto, o sea, todo primer nacido, aún entre los animales y las bestias, inclusive, no solo la gente. De hecho, que en cada casa en Egipto probablemente
había a lo menos un muerto, tal vez más, aquel día que Israel salió de Egipto. Un brazo extendido lo sacó Dios. Cuando la Biblia habla del brazo extendido de Dios, habla de su poder. Mucha gente se pregunta, ¿podrá Dios? ¿Podrá Dios? Esa pregunta no se hace. Como en el tiempo de Jesús, ¿no podía que abrió los ojos a un ciego o a los ciegos haber hecho que Lázaro no muriera? Una pregunta tonta. Claro que podía. Entonces, ¿por qué lo dejó morir? Dice, para la gloria de Dios, para mostrar su poder. Entonces Dios quiere exhibirse. No, Dios quiere mostrar que Él es el Todopoderoso, porque mucha gente no lo quiere aceptar como tal, como el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso y es justo con todo lo que hace, nos guste o no, se nos parezca o no nos parezca, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Dios siempre es justo, completamente justo. Y luego dice, para que su nombre fuera anunciado por toda la tierra. Por toda la tierra. Quería que su nombre fuera anunciado por toda la tierra. No solo la tierra de Egipto, hermanos, no, porque cuando el pueblo de Israel entró a Jericó, cerca de Jericó, supieron que estaban ahí del otro lado del río, ya estaban temblando, porque habían oído lo que había hecho a los egipcios, cómo había hundido a Faraón y su gente, sus caballos, en el mar. Hasta lo cantamos, ¿verdad? Allá la lama que lo perseguía, jinete y caballo, allá la lama que echó a la mar los carros de Faraón. Así fue. Allá en Jericó ya estaban temblando, hermano. Unos de más lejos vinieron a Josué haciéndose pasar por gente lejana, muy lejana, para engañarlo y que les perdonara la vida. Y a Josué se le fueron los pies y los perdonó sin consultar a Dios. Pero Dios es justo. Dios es soberano para tener misericordia, y no solo soberano, pero justo, para tener misericordia, dice, de quien quiere y para endurecer a quien quiere. Aarón nos hablaba algo en el devocional de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Nadie tiene que decir Dios no es justo. Él es soberano. No tiene que pedirle permiso a nadie. Porque es Dios. Si tuviera que pedirnos permiso de lo que hace, pues ya no sería soberano, ¿verdad? Estaría sujeto a nuestros caprichos. Y hay mucha gente que quiere un Dios sujeto a sus caprichos, a sus ideas, pero no se puede. Bueno, a lo mejor uno de barro, uno de oro, de metal, algo así. Lo llevan para acá y lo llevan para allá, pero hay que cargarlo. Pero al Dios soberano no necesitamos cargarlo. Él
es soberano. Y quiere que su nombre sea dado a conocer en toda la tierra. En toda la tierra, porque a todas las naciones esa historia ha llegado. A nosotros ha llegado también lo que hizo Dios con Faraón. Hasta acá. ¿Y cuánto hace? Tal vez pasó 4.000 años antes de Cristo, por ahí cerca. Póngale 3.000, como quieran. Y ahora, 2.000 más, 5.000 años, y todavía lo oímos, que su nombre sigue siendo proclamado, cantado y predicado y enseñado, de todas formas. Que Dios, en su soberana voluntad, tiene misericordia de quien quiere y para endurecer a quien quiere. Un día dijo Pedro a Simón el mago, que quería comprar el poder de Dios con dinero. Digo, tu dinero perezca juntamente contigo. Luego, ruega a Dios, si quizá tenga misericordia. ¿Y sabe qué? Dios no tuvo misericordia de él. Que sepamos, ese Simón el mago no se convirtió a Dios. Dios no tuvo misericordia de él. Abraham oró por las ciudades de Sodoma y Gomorra, si quizá Dios tendría misericordia. Si hay 50 justos, si hay 40 justos, si hay 30 justos, si hay 20 justos, si hay 10, ¿perdonarías la ciudad? Y Dios en su misericordia estaba dispuesto a hacerlo. Pero ¿saben qué? No se encontraron. Por eso Sodoma y Gomorra perecieron en el fuego eterno y fueron borradas. Él quiere tener misericordia de alguien. Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive, una ciudad de 120.000 personas. No quería ir Jonás porque sabía que Dios es misericordioso. Y dice, va a tener misericordia, y ve y predica, y huyó para otra parte, pero al fin Dios le tapó todas las salidas y tuvo que ir. Pero no predicó con amor, no predicó con compasión, no predicó queriendo que Dios mostrara misericordia, sino que se fue allá arribita y dijo, de aquí voy a ver cómo arden. Pero, ¿sabe qué? Dios quiso tener misericordia de Nínive. ¿Por qué tuvo misericordia de Nínive? Porque Él quiso. Porque Él es soberano. Porque Él no tenía que pedir permiso a nadie, ni a Jonás mismo. Él puede tener misericordia de quien quiere. Me llama la atención la segunda pregunta en el versículo 19, hermanos. Dice, ¿por qué inculpa si su voluntad es irresistible? Así la podemos parafrasear esta pregunta. ¿Por qué inculpa si su voluntad es irresistible? ¿Por qué inculpa? Porque Él así lo decreta, porque Él así lo ha determinado, porque Él es soberano, porque es justo. Más bien dice, ¿quién eres? ¿Quién eres que altercas con Dios? ¿Quién tiene derecho de altercar con Dios?
podemos altercar con Dios, hermano. Él es Dios. Dios fiel y justo. Dios soberano. Luego pregunta, dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? El profeta Jeremías habló de eso, ¿verdad? En el capítulo 18 de Jeremías, mandó al profeta a la casa del alfarero y él estaba trabajando ahí sobre la rueda y él estaba ahí trabajando el barro. Y de repente, cuando el vaso parecía ya terminado y hecho, se le quebró. ¿Qué hizo el alfarero? ¿O qué podía hacer el alfarero? Podía tirar ese barro, o podía tomarlo y volverlo a trabajar. ¿Qué hizo el alfarero ahí? Lo tomó, lo moldeó e hizo una vasija tal como él había diseñado en su mente hacer. Y dice Dios, no puedo hacer yo como ese alfarero. No puede él hacer con nosotros lo que quiera. Somos de barro. Y tenemos derecho, no tenemos derecho de decirle por qué me hiciste así. Yo quería ser chiquito, yo quería ser bueno, yo quería ser moreno, yo quería ser más alto, quería ser más bajo. Así nos hizo. Porque Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Leímos en el Salmo 100, ¿verdad? Pueblo suyo somos y ovejas de su rebaño. No nos hicimos a nosotros mismos. Él es nuestro creador. No podemos decir, no, me hizo papá y mamá, no. Solamente fueron los medios que Dios usó para traernos a esta vida, a este mundo. Porque algunos no llegaron a esta vida. No pudieron llegar. ¿Por qué? Dios lo quiso así. Así que Él puede inculpar. Él es el alfarero. Nosotros somos el barro. Un himnólogo dijo, yo el alfarero, tú el alfarero, yo el barro soy. Así lo cantó un himnólogo y así es. A veces decimos, yo no puedo cambiar. Deja que Dios te cambie. Él es el alfarero, Él sí te puede cambiar. Yo no puedo ser diferente, ¿cómo no? Deja que Dios te haga diferente. Él es el alfarero. Permítele. Sé barro en sus manos para que Él te cambie, para que Él te moldee. No, es que yo siempre he hablado mal. Dios puede cambiar tu forma de hablar. Pedro, aún la noche que Jesús fue entregado, se echó unas cuantas, no cervezas, pero maldiciones. Pero de ahí en adelante no sepamos que volvió a hablar maldiciones. Que Dios lo transformó. Tenemos un alfarero capaz de hacernos diferentes, pero también inculparnos por no someternos a su voluntad y a lo que Él quiere para nosotros. La tercera pregunta me gusta, dice, versículo 23 y 24 en particular, ¿por qué Dios soportó a los vasos de ira? Ese vaso del alfarero que se rompió en sus manos, se desquebrajó. ¿Por qué el alfarero no la avienta por allá?
¿Por qué tiene Dios que soportar ¿por qué Dios tiene que soportar a esa gente, verdad? No tiene que. Son vasos de ira. Bueno, precisamente por eso, para mostrar su ira. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Vimos en el primer capítulo de Romanos. Dios muestra su ira. Un día, el gran día de la ira de Dios va a venir. Hay un día señalado. Por eso Dios los tolera, porque hay un día que ya está señalado por Dios para mostrar su ira. Además, lo hace para hacer notorio su poder. Él puede. Por eso a veces nos da algunas muestras. Un terremoto de 8.1 o algo así. ¿Qué es eso? Una muestra de su poder. Un huracán que arrasa con todo. Un tornado que destruye a la izquierda y a la derecha. Un torrencial que viene como un diluvio, se lleva a muchos. Hubo un diluvio universal incluso que mandó Dios para mostrar su poder. Y Noé, pregonero de justicia, predicaba: Dios va a mandar un diluvio. ¿No cree que hubo gente que dice: Dios no puede mandar un diluvio? Nunca ha habido un diluvio. Es cierto, no había habido un diluvio. Pero nada indicaba que no tenían poder de hacer. Los muertos no van a resucitar. ¿Quién ha resucitado? ¿O quién ha ido y quién ha venido? Eso no quiere decir que Dios no puede. Dios puede. Todo lo puede. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Él quiere hacer notorio su poder, que todos sepan que Él es el Dios omnipotente. Cuando apareció Abraham le dijo esas palabras: yo soy el Dios omnipotente. Y el libro de Apocalipsis, al final de la Biblia, dice: el Todopoderoso, que es lo mismo que omnipotente. También, porque Dios soporta esos vasos de ira. Dice que para hacer notorias las riquezas de su gloria. La Biblia habla de las riquezas de su gracia. La Biblia habla de las riquezas de su poder. Y habla también la Biblia de las riquezas de su gloria. Y dice que Dios tolera a esos vasos de ira, le llama aquí, los tolera para mostrar las riquezas de su gloria. Y San Pablo cita primero al profeta Oseas, luego cita después al profeta Isaías, y vuelve a citar al profeta Isaías para demostrar las riquezas de su gloria. Un día 3 de sus discípulos les mostró su gloria en el monte de la transfiguración. Yo digo que eso no fue todo. Eso no fue todo. Dios ha mostrado su gloria en el monte Sinaí cuando Moisés recibía las tablas de la ley
el monte ardía y salía humo y truenos y relámpagos. Hasta el grado que el pueblo dijo: Moisés, por favor, que no hable Dios con nosotros. No podían soportar la gloria de aquella visión tan grande. Y no era todo. Cantamos, ¿verdad? La gloria de Jehová cayó en el Sinaí. El monte temblaba porque Dios estaba ahí. Pero un día viene con toda su gloria. Un día va a venir a mostrar toda su gloria y a hacer juicio a todas las naciones. Alguien dice: a ver, ¿dónde está Dios? A ver. Estaba parado en un banco. Y Dios, si existes, a ver, ¿dónde estás? Y un tejano que traía un bate, me lo puso, le pegó a las patas del banco y dijo: no pidas a Dios nada, yo te puedo tumbar de ese banco. Dios también puede, pero yo te puedo tumbar. ¿Para qué le pides a Dios lo que yo puedo hacer? Y cayó ahí, ¿verdad? Y Dios nos necesita venir a la súplica, a la orden de los pecadores y decir: a ver Dios, muéstrate, ¿dónde estás? Quiero ver tu gloria. Somos muy pecadores para poder ver la gloria de Dios. Le dijo Jesús a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Un día vamos a participar de su gloria, porque dice: la gloria que me has dado, yo les he dado, para que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Un día veremos la gloria, pero aquí la gloria de Dios se ve en otras formas, pero sí se ve. Los astronautas que fueron recientemente a dar vueltas ahí alrededor de la luna estaban maravillados de lo que vieron. Estaban maravillados. Dicen que un astronauta ruso hace muchos años andaba allá en el espacio y dice: a ver, ¿dónde está Dios? A ver, ¿dónde está? Y alguien dijo: es como si lo hubiera buscado en la cocina con una escoba. Así no se manifiesta Dios. Y a pesar de tan glorioso que es, se digna vivir en nosotros, hermanos. Quiere vivir en nosotros. Y decide vivir en nosotros. Allí Romanos hace 3 preguntas conclusivas o concluyentes, podríamos decir, en el capítulo 9, versículo 30 al 33, que en realidad no necesitamos comentar mucho. Dice 30 al 33 del capítulo 9 de Romanos: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por la fe, no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron
en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Por qué Israel no alcanzó la justicia que andaba buscando? ¿Y por qué los gentiles, las demás naciones, incluye a nosotros, que somos gentiles? ¿Por qué nosotros hemos alcanzado? ¿Por qué Israel, su pueblo, no? ¿Por qué Israel, su escogido, no? En una palabra diríamos porque Dios así lo quiso. Pero damos una explicación como quiera, porque los judíos que iban tras la justicia no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque los gentiles que no iban tras esa justicia sí la alcanzaron. Y vuelve a citar a Isaías, cita mucho Pablo al profeta Isaías, porque habló mucho del futuro. He aquí pongo en Sión, Isaías 28:16, pongo en Sión, en Jerusalén, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Dice que estaban construyendo y le daban, pásame otra piedra, y le daban una angular así, no quedaba, y le daban otra más arriba, y luego otra vez la misma piedra, y no quedaba. Luego más arriba, al fin la desecharon. Dice la Biblia, la piedra que desecharon los edificadores fue hecha la principal piedra del ángulo. Cristo es esa piedra angular, es esa piedra especial que desecharon los edificadores, los escribas y fariseos de aquel tiempo, los saduceos. La desecharon, pero esa piedra era especial, era escogida, era la piedra angular, era la piedra de donde los judíos tropezaron. Y todo aquel que rechaza esa piedra tropieza en ella, porque dice que es piedra de caída y hace caer y hace tropezar al que no quiere. Tropiezo y roca de caída. Hay aquel que cayere sobre esa piedra, pero más hay de aquel que esa piedra caiga sobre él. Cuidado, le desmenuzará. Pedro dijo, esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha sido hecha la piedra principal del ángulo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es esa piedra especial, esa piedra escogida. Y mucha gente tropieza en esa piedra, porque no la ve, porque no la quiere ver, porque la rechazan. Hay de aquel sobre quien caiga esa piedra. Concluyo con unas verdades muy sencillas, hermanos. Primero, no alterques con Dios. No alterques con Dios. ¿Quién eres para altercar con Dios? ¿Crees que vas a ganar? ¿Crees que vas a poder más que Él? ¿Crees que tienes más poder que Él? No alterques. No alterques. Sométete al Señor.
Otra verdad que aprendemos aquí es: deja que Dios haga de ti la vasija de barro que Él quiere. Aunque dijo la cantante esta de aquí de Texas, aunque en el proceso te va a hacer llorar, ¿verdad? Venga, Leal. Ella canta mucho el alfarero. Tercera lección que no puedo pasar por alto: aprovecha su misericordia y recibe la salvación que te ofrece por gracia, por medio de la fe. Porque no siempre va a tener misericordia. No siempre va a tener paciencia con los vasos de ira. No siempre. Viene el día de la ira, grande y terrible, dice el Apocalipsis. ¿Quién podrá estar en pie? Mejor, mientras Dios se habla, dice el libro de Hebreos, no endurezcáis vuestros corazones. Responde a Dios con la fe que Él mismo te ofrece darte, con la gracia que Él mismo te ofrece para ser salvo. Reconoce que Él es soberano y que Él es fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. ¿Sí? La vemos, ¿verdad? Confía en Él. Él es Dios, grande en misericordia, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No quiere la muerte del que muere, sino que el impío se vuelva de su camino y que viva. ¿Por qué moriréis? Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Bendito sea el nombre del Señor, y a Él solamente la gloria.